La falta de atención adecuada que viven muchos niños y niñas con altas capacidades en el actual sistema educativo ha hecho que los padres se unan creando asociaciones como esta de Sevilla. En ADOSE trabajan por la integración de sus hijos y plantean exigir a las administraciones que se creen centros específicos donde los niños reciban la atención adecuada. Bueno, pues ya estamos en el Centro Cívico Los Carteros, aquí en Sevilla, en la zona de Pinomontano, y nos hemos venido hasta aquí para conocer la asociación ADOSE, cómo funcionan, qué hacen y los padres. Para ello vamos a hablar con Verónica. Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, Verónica es la presidenta Sí. de ADOSE y también eres mamá de un niño o niña de... Son dos niñas las que están evaluadas, que tienen informe del colegio. De alta capacidad. Capacidades. Sí, Bueno. la primera fue hace 3 años y la segunda fue el año pasado, en el curso pasado. ¿Qué edad tienen ellas? 11 y 7 años ahora. O sea que se lo han detectado ya de más mayor, ¿no? Normalmente, la chica la de 7 años, normalmente es por el protocolo que hay de infantil a primaria, que suelen hacer un screening y van detectando niños, ese protocolo es de la Junta de Andalucía. La de 11 años para mí fue tarde, porque ya la detectaron cuando empezó a tener problemas. De hecho tenía problemas de comportamiento, entonces lo suyo es en el tramo este de infantil primaria para empezar a tomar las medidas adecuadas. Verónica, cuéntanos qué es ADOSE, el tiempo que lleváis trabajando y cómo lo habéis formado. Bueno, ADOSE en verdad lleva desde 1999. Entonces, como es una asociación, normalmente está compuesta por padres que tienen niños con altas capacidades, entonces pues como cualquier asociación de niños con necesidades específicas o educativas, el unirse, el compartir experiencias, en ver cómo está la situación, las leyes y todo, pues hace que eso vaya intentando avanzar, que vayamos a los colegios y también hace un gran apoyo entre los padres y sobre todo también entre los niños, o sea, lo típico de cualquier asociación de no estar solo, lo que te pasa a ti también nos pasa, el compartir, pues mira, a mí me funcionó esto. Para que veáis la importancia de la organización que han conseguido, este centro cívico es grandísimo y los sábados por la mañana os encontráis aquí y en cada sala tenéis preparado un taller, ¿no? Sí, este es un centro cívico que es del ayuntamiento, no es nuestro, o sea, nos lo cede como asociación y entonces tenemos los viernes y los sábados y normalmente ahora mismo tenemos 4 salas ocupadas y después arriba están los papis con disciplina positiva. Entonces, aquí tenemos una que traen los padres juegos y eso para los hermanos, los padres que están, pues que puedan estar entretenidos y eso. Hay veces que plastilina, hacemos Masterchef Junior con plastilina, tenemos padres muy creativos o usamos el patio también para... Los propios padres, Verónica, hacen de profesores, bueno, ¿no? En algunas actividades, por ejemplo, esta que es libre, sí, pero después siempre tenemos, por ejemplo, las actividades siempre las hacen, de hecho muchas veces tenemos que tirar de empresa porque no podemos abarcar todo, pero sí que, por ejemplo, si tenemos un padre informático o que trabaja en la universidad, yo que sé, en el departamento de química, oye, un tallercito Claro. para nuestros niños, tenemos, o conoce a lo mejor un astrónomo, digo, oye, vamos a hacer un taller y entonces sí vamos tirando de todos los recursos que podamos. Judith, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito, ¿no?, de qué va esto que estáis haciendo, que lo vemos nosotros súper complicado. Bueno, hombre, su cosita tiene, pero la verdad es que teniendo los niños tan apañados, pues mira, esto básicamente es una competición que se hace a nivel mundial, la Ferreoli. Cada año va sobre una temática y entonces, en función a esa temática, los diseñadores de la Ferreoli hacen unas pruebas y es esta mesa. Consiste en que el robot comienza en un principio, tú allí tienes que ponerle un programa ya programado de antes en el ordenador diciéndole, pues ve allí, coge no sé cuánto, trae de no sé qué, gira a la izquierda, sigue la ¿Todo línea eso para... lo hacen ellos? Todo eso lo hacen ellos, de hecho, con un programa de interfaz que es programación por bloque, un poco más intuitivo para ellos, pero al final tienen que acabar haciendo todas las pruebas, el reto es hacer el máximo de pruebas posible en un tiempo limitado.
Y bueno, pues cada año es una temática. El año pasado fue la temática de los animales, este año es el del agua, y pues todo está relacionado con el agua. Tenemos aquí un grifito, tenemos aquí, chicos, me dais eso, el bidoncito, ponla ahí. Está la flor muerta, llega, la riega y wow, la flor vive. Y como ese, hay muchas más pruebas que estamos ahora todavía montando el tablero y no las tenemos. Aquello es una fuente también, que cuando le echa agua sube. La verdad es que está muy bien. Además, la Felegolí no solo una competición de robots, sino que mueve unos valores muy interesantes. Promueve el trabajo en equipo, el respeto, la cohesión, y también hacen que tú dejes ver esa parte del equipo. Ana es una de tus alumnas. Cuéntame, Ana, ¿qué es para ti venir a estos talleres, ¿no? ¿Y cómo os motiváis vosotros con esto? Pues bueno, el año pasado también vinimos con lo de los animales, perdimos porque obviamente en nuestro primer año, y pues a mí me gusta mucho la robótica, tener que pensar un poco, comerte el coco, pasarlo mal, pasarlo bien. ¿Pasarlo mal cuándo? Cuando, por ejemplo, el año pasado a Luis, a mí y unos compañeros nos agobiaban un poco porque teníamos que hacerlo rápido, porque no teníamos tanto tiempo como ahora, y pues nos agobiábamos un poco y lo pasábamos un poco mal. Pero ya cuando ves que te salen las cosas y que sabes hacerlo, es todo fenomenal, ¿no? Es como una victoria. Claro. Bueno, para vosotros, estos talleres, ¿qué significan? ¿Es más divertido que el cole o cómo lo veis? Muchísimo más. Además, en el cole, no hay tanta diversión, es todo estudia, saber todo de memoria, y la mayoría de los profesores, pues, que sí que son muy buenos profesores y esto, pero no lo hacen tan divertido como aquí. Esto, más o menos, yo estoy con ella en el proyecto científico. El año pasado ya ganamos la copa al proyecto científico, y que era sobre el lobo ibérico, y bueno, esperamos, aunque perdimos, esperamos hacerlo igual o mejor que el año pasado. Int, ¿acordáis? Integer. ¿Vale? Para un número primario. Bueno, Ignacio, muy buenas. Perdona Hola. que os interrumpamos. ¿Qué tal? No pasa nada, hombre. Bueno, preséntate y dinos más o menos qué haces. Bueno, yo soy Ignacio, que trabajo para la Educativa, que estamos haciendo una colaboración con la asociación de A12. Y básicamente vengo aquí cada 2 sábados a dar clases de Unity para que están creando su propio videojuego, y intento introducirlo un poco en la programación C, la programación orientada a objetos, que es un poco avanzado, pero bueno, estos chicos son muy listos, son como esponjitas y lo pillan todo. ¿Cómo llegas aquí a conocer a A12? Bueno, aparte de, ya digo, yo trabajo en la empresa que se llama Educative, que es una empresa de robótica y de introducción a la robótica a los niños pequeños, y a partir de ellos se ponen en contacto con nosotros para que demos aquí clases de robótica, y a partir se comenta de que yo también era capaz de dar clases de Unity, y se abre la posibilidad de abrir un taller. Y como ves, está lleno, o sea, no hay más espacio para nuevos alumnos. Entonces, yo muy contento, porque esto es lo que me gusta, es programar videojuegos, que yo soy ingeniero informático. Entonces, también esto es lo que yo quiero hacer de mayor, entonces pues enseñárselo a niños pequeños es como lo más feliz que puedo hacer el día. O sea, y vuestra finalidad ahora mismo es crear vuestro Exactamente, propio... el curso va a ser crear, que empieza desde un punto cero, y que vamos a crear un juego parecido al Super Mario, al juego antiguo Super Mario, pero con otros personajes que ellos eligen, y creándolo de cero, programándolo de cero, todo, para que ellos cuando terminen el curso sean capaces de crear su propio juego. ¿El nivel que tú le estás enseñando a ellos? Es nivel de universidad. We used to sing sha la 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 da, just like that. Sha la 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 da. Desde A12 se han publicado los 3 centros educativos que cuentan con un plan de atención a las altas capacidades, algo que la asociación demanda pero para todos los colegios,
Y es que la detección precoz es importantísima. Los pioneros son el CEIP Olivar de Quinto de Montequinto, Vicenta Alexandre de Dos Hermanas y el Andrés Martínez de León en Coria del Río. Aquí en Lebrija, el orientador encargado de las pruebas para la detección de altas capacidades es este hombre, Javier Rodas. Bueno, Javier, pues cuéntanos un poquito exactamente desde el equipo de orientación, ¿qué es lo que hacéis? Bueno, pues de cara a la evaluación y detección de alumnado con altas capacidades intelectuales, fundamentalmente lo que nosotros hacemos es seguir el protocolo que establece la Junta de Andalucía en diferentes momentos que están establecidos con carácter prescriptivo en el tránsito de educación infantil a primaria y de primaria a secundaria, que ya se encargan los compañeros de secundaria, y nosotros se realizan unos cuestionarios al profesorado de la familia, donde le hacen preguntas concretas de conductas observables que están relacionadas pues con creatividad, con independencia y autonomía a la hora de hacer las tareas, con pensamiento divergente, ser creativo, el desafío a determinadas normas que no entienden y que ellos razonan y explican y cuestionan, dotes de liderazgo, de habilidades sociales muchas veces se dan, y conductas que se salen un poco de lo que se espera para niños por ese rango de edad, normalmente al alza, ¿no? Igual que en otras valoraciones son a la baja, en este caso son a la alta, pero sobre todo diferentes, ¿no? El tránsito de primaria, de infantil a primaria, ¿se hace para todos los niños ese mismo cuestionario? Sí. Y es ahí en ese cuestionario donde vosotros detectáis si es alta capacidad. Se detectan indicadores, digamos que ese programa está establecido para que en esos dos saltos, ¿no?, en el cambio de etapa, intentemos que sean el mínimo número de niños, ahora que fuera ninguno, que se escaparan a las posibilidades. Entonces, tanto el profesorado como la familia se cotejan esos datos, nos dan información que nosotros después empezamos a valorar la pertinencia o no de una evaluación psicopedagógica. Hay una fase previa que se llama fase de screening, donde nosotros hacemos una prueba, una serie de ejercicios relacionados sobre todo con actitudes intelectuales y con habilidades sociales, unida a una entrevista con el tutor del curso en el que está ya, y en esa fase es donde nosotros sí ya hacemos un despistaje de los niños con los que realmente vamos a trabajar para hacer una evaluación psicopedagógica que pudiera generar al final la aplicación de medidas específicas para altas capacidades intelectuales. Aparte de ese informe, ¿a vosotros os llegan tutores o llegan padres directamente para deciros, oye, creo que este niño va a... Sí, digamos que tiene el plan de detección tiene como dos partes, una que está establecida normativamente, que es en esos periodos, y otra que es a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, la normativa te dice que incluso en el primer ciclo de educación infantil, en Guardes, ya se pueden aplicar medidas que sean desde el punto de vista preventivo de estimulación de capacidades que tú vayas viendo. No se hace certificación, porque estamos hablando de niños que pudieran ser precoces más que de altas capacidades, pero sí que ya se anticipan de determinadas medidas, y a lo largo de todo el proceso de la escolarización desde educación infantil hasta secundaria se puede proponer la evaluación psicopedagógica bien desde el punto de vista de la familia, bien desde el centro. Cuando viene desde el punto de vista de la familia, nosotros como equipo de orientación siempre hablamos con el centro para ver cuál es la valoración del tutor, si hay aportación de informes, pudiera haber una valoración externa, etcétera, para después al final determinar si procede una evaluación psicopedagógica o no. En el momento en el que se detecta, ya sabéis que el niño le hacéis las pruebas, es alta capacidad. A raíz de ahí, ¿qué pasos se siguen y con qué medidas contáis vosotros para ayudar a esos niños? La medida, digamos, más utilizada para la atención al alumnado con altas capacidades se llama adaptación curricular de altas capacidades. En el lenguaje técnico nuestro se llama ACAI, ¿vale? Esos son adaptaciones curriculares, es decir, una propuesta metodológica y de contenido diferente al resto de compañeros de la clase, que pudiera ser bien de enriquecimiento de materias curriculares, es decir, un trabajo un poco en paralelo de profundización de contenido, de bloque de contenido. Por ejemplo, las asignaturas de naturales y de sociales dan mucho juego para poder hacer actividades con los niños, o bien de aceleración, de lo que se llama ampliación. La aceleración curricular es anticipar contenido o ampliar esos contenidos, darle mayor velocidad, por decirlo de la forma más coloquial posible, darle más velocidad a las asignaturas para, en un momento determinado, sí
las habilidades sociales del niño, la integración y los rasgos de personalidad te sugieren que puede ser una buena medida, solicitar a la administración flexibilizar, es decir, pasar de un curso, saltarte un curso. Una vez que se amplía el currículum y todo esto, ¿es factible? O sea, el niño o los profesores pueden encargarse de estos niños o se ven un poco apartados, porque hay muchos padres que nos comentan esto quizá, ¿no? De ahí también el fracaso escolar en altas capacidades. Cada niño es un mundo, entonces en función también de las características del niño, porque las altas capacidades, pues primero son posibilidades de talento simple, talentos complejos, sobredotación, dependen sobre todo mucho los rasgos de personalidad y la empatía que tengan los niños dentro de la clase, con su grupo de iguales y con el profesorado. Todos los programas de atención a la diversidad, lo fundamental es la prevención de dificultades. En estos niños algunas veces se dan dificultades a nivel académico, no es raro que se den dificultades en rendimiento académico en algunos de estos niños, pero los principales problemas que tenemos que prevenir sí son de integración social, de relaciones más a nivel de iguales y etcétera. Entonces eso hay que trabajarlo con ellos. Nosotros a nivel de equipo de orientación lo que hacemos es asesorar al profesorado y acompañarlo en ese proceso. Bueno, vosotros sois miembros de la Junta, aunque hay 10, ¿no, Verónica, en total? Sí. Vosotros dos sois vicepresidente y... Bueno, yo soy del grupo que trabaja con los talleres, que crea las actividades de enriquecimiento. Muy bien, contarnos un poquito cómo habéis llegado a 12, ¿no? Y por qué. Yo tengo dos hijos, uno de 9 años, que es el que está detectado, y una pequeñita de 4, que bueno, parece que va por el camino, pero ella todavía no está detectada. Entonces a mi hijo empieza a fallar en primero empieza a suspender educación física y tenía malas notas y empieza a pegarle a un crío. Entonces me llaman para una entrevista, para un careo con los profesores y demás, y determinamos que hay un problema. Entonces tendría que venir la orientadora para ver qué le ocurría, porque bueno, tenía algún problema, pensábamos que era TDAH. Cuando empiezan a hacer las pruebas se dan cuenta de que no, de que lo que tiene son altas capacidades. A raíz de ahí nos comentaron que había asociaciones y nos hablaron de A12. Y entonces lo siguiente fue directamente hablar con A12, hablar con Verónica, que ya entonces ya estaba, la presidenta, y empezamos a tener pues el enriquecimiento. Vimos que el problema que inicialmente era tener un hijo con altas capacidades, porque realmente es un problema, no es algo baladí, no es algo que sea, pues mira, lo va a probar todo y va a ser un éxito en la vida. Al contrario, de hecho yo vine por un problema en el colegio, o sea, no vine por... ese problema, pues te das cuenta de que no está el problema, porque hay que saber cómo tratarlo. ¿Y tu caso cuál? Bueno, mi caso es parecido en el sentido en que lo detectaron por un problema también. En segundo de primaria, pues mi hijo estaba muy abstraído en clase, prácticamente no trabajaba. Nos dimos cuenta porque llevaba de tareas a casa lo más grande, era exagerado, y entonces claro, la profesora decía es que no trabaja en clase, termina llevando... Bueno, entonces ahí ya hubo un problema y después pues una situación con otra profesora que él reaccionó como encarándose a la profesora, cosa que nos extrañó muchísimo porque era un niño muy dócil, no solía tener ese tipo de reacciones. Pero la profesora esta, que era la de música, pues tuvo el tino fue ella la que dijeron, ¿no será que puede que tenga altas capacidades por la forma en que hacía los dibujos? Porque los dibujos eran infografías, no eran dibujos artísticos. Y claro, uno como padre, que yo he visto que es algo muy común en la asociación, piensa, tu hijo te hace preguntas, te hace reflexiones, y tú dices, esto no me parece muy normal para su edad, pero no quieres pensar, que mi hijo es el más listo de la tierra. Entonces, me explico, entonces nunca, y por lo general, y lo que yo he comprobado con otros padres, es que lo sospechas, pero no te lo quieres creer, o no le quieres dar demasiada importancia. Entonces, cuando surge el problema en el colegio, el orientador le hace unas pruebas
y detecta que tiene altas capacidades, lo que ya sabíamos intuitivamente en cuanto a la capacidad lógica de abstracción y de razonamiento muy alto. En el caso de mi hijo tiene la peculiaridad que la velocidad de procesamiento es lenta. Entonces, claro, eso también a mí me ayudó a explicar, a entender por qué los conceptos los entiende perfectamente, pero a la hora de ejecutar ejercicio es lento. Si ejecutando ejercicio es lento y los ejercicios son repetitivos sobre cosas que él ya ha entendido, no le motivan. Para tu caso, que ya sabemos un poquito, también te encontraste con la situación difícil, ¿no? De decir, bueno, algo pasa o lo estoy haciendo mal yo como madre o algo le está pasando a mis hijas, ¿no? Yo creo que es lo primero que cuando tú ves que eso con tu hijo está teniendo o no se comporta como otros o incluso te van diciendo, oye, hay que ver que es rarito o porque no se quiere poner a hacer las fotos o excentricidades o cosas, por ejemplo, sobre todo la impulsividad. Hay veces, sobre todo cuando son muy pequeños, que el razonamiento a lo mejor lo tienen avanzado, entonces y no se dan cuenta de las consecuencias que dicen. Entonces te dicen unas verdades como puño y tú dices, es que no corresponde, o sea, aunque sea verdad, no puedes decir esto. Claro. Y no lo entienden porque tienen 3, 4 años, entonces te ponen en situaciones que tú dices, ¿y esto por qué no lo hacen los demás niños? Porque él no se da cuenta y los demás niños sí. Entonces entender eso, o sea, primero tienes como un sentimiento de culpa, yo lo estoy haciendo mal, o lo estoy haciendo tal, porque en el colegio tiene problemas, porque a lo mejor ahí está, tiene actitud. Y entonces, yo de hecho, o sea, a mí una profesora me enseñó que había cosas para tranquilizar a los niños, entonces yo ahí dije, digo, esto no es el camino que quiero para mí, entonces la llevé a un psicólogo y ahí me derivaron a diseñarle un test de altas capacidades. Y es tal, el no creértelo, que yo la llevé sin que mi marido la supiese, porque decía ella que... y de hecho cuando mi marido se dice, tú eres tonta, dice, la niña es lista, pero bueno, que esto no... Y efectivamente, bueno, y después, fíjate, pero no te puedes imaginar que porque en verdad la gente se piensa a lo mejor que vas buscando que te digan que tu niño es muy listo. Y verdaderamente lo que quieres es entender el porqué de ciertas conductas o el porqué por no se encajan algunas veces en el colegio, y no es un problema de ellos, es un problema de que el sistema no sabe cómo toda esa energía y todo canalizarla al sistema. Claro, porque ahora llegamos a otro problema, que es, estamos en el colegio, ya vuestros hijos son altas capacidades, ¿vale? Hasta ahí ya lo sabemos, se soluciona parte de un problema, pero que ahora continúa, porque bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Un niño de altas capacidades, yo siempre lo comparo con un Ferrari con ruedas de bicicleta. Tiene una capacidad brutal para comprender las cosas, pensamientos lógicos brutales que te lo comentan a ti, tú te quedas como diciendo, espera, ¿qué me estás contando? Y sin embargo, pues son niños, entonces pueden creer que la luna es de queso y haberte hablado de la gravedad y de un agujero negro hace un minuto. Entonces eso en un colegio es un problema. Pero claro, el profesor se encuentra con una situación en la que le está contando quizás con una analogía un poco fantasiosa algún concepto y el niño llega y te dice, no, eso no es así. Eso es de esta. Y le tira a lo mejor por tierra en ese momento la clase, los niños se ríen, empieza a hacer payaso, empieza a generar un problema. Hay profesores que afortunadamente lo saben llevar y entonces encuentran una perla en el mar y es una burrada, pero hay profesores que bueno que no lo conocen, no se lo encuentran y no es su culpa. Es simplemente, o va con muchos prejuicios. Claro, te dice, es que el niño de alta capacidad, si el niño está listo, no debería tener esa letra. Y sin embargo es un rasgo común el que tengan mala letra. O sea, ¿os encontráis con eso? 100%. Con que os digan 100%. Si tan listo es, ¿por qué no? Mira, no solo eso, sino una cosa que a mí me genera mucha frustración es que los profesores responden a estas situaciones con un estereotipo. Con el estereotipo que piensan que un niño de altas capacidades es un niño que lo entiende todo, que trabaja muy rápido, que lo hace todo muy bien y ha terminado todo y se queda diciendo dame más, ¿vale? Y no es así, es un niño que lo ha entendido y le aburre seguir repitiendo sobre algo que ya ha entendido, entonces con lo cual no trabaja. Entonces, ¿qué es lo que me genera mi frustración? Que muchísimos profesores te dicen, yo es que no lo veo de altas capacidades, ¿cómo le voy a dar más enriquecimiento y generarle más trabajo si no llega a los mínimos de clase? Cuando él llega a los mínimos de clase yo le daré más. Entonces la atención a una necesidad especial no puede ser un premio, porque tienen una necesidad de aprendizaje diferente. Entonces si no llegan a los mínimos porque no están motivados, tú no puedes hacer del instrumento de motivación
un premio de cuando llegues a los mínimos, porque eso es la pescadilla que se muerde la cola. Lo que sí también es verdad que estábamos hablando también con el tema de ampliación, que es cuando ya el niño tiene aprendido un contenido de un curso, es ampliarle contenidos de un curso superior. Pues esa también son muy reticentes, porque es verdad que el niño se encuentra motivado a lo mejor y quiere aprender más y lo supera incluso rápidamente. Entonces se encuentran que a lo mejor en 2 meses, 3 meses, los objetivos del siguiente curso, entonces dices que no le puedo dar más, porque es que le voy a avanzar hasta... Entonces nosotros llegamos muchas veces a la conclusión y dices que ese no es problema del niño. Si el sistema lo tiene así planteado, dice es problema del sistema. Al niño dice y también decimos muchas veces, es igual de perjudicial para el niño frenarle como intentar forzarle cuando el niño no está maduro, que es lo que nos encontramos muchas veces también con este sistema, que el niño no está preparado y por fuerza tiene que aprender a leer, por fuerza, y eso es muy perjudicial y se dice, y hay muchos estudios, pero es que igual de perjudicial es cuando el niño quiere y además lo vemos cuando están motivados, muchas veces son 2 o 3 cursos los que pueden, que no es nuestra intención por más contenido, sino es que es lo que necesitan. Debemos romper de una vez con el mito que ronda sobre los niños con altas capacidades intelectuales acerca de que sacan unas notas excelentes, en que son los mejores estudiantes, porque si les dejamos de mirar de esa forma, pondremos remedio a muchos de sus problemas. Dice el catedrático Javier Tourón que un niño no debe mostrar excelencia para demostrar que tiene alta capacidad. No se trata de pensar que el niño ya viene con los conocimientos aprendidos de serie, sino que debemos mirar en el potencial de llegar a ser. Y ese potencial es lo que necesita ser trabajado, estimulado e impulsado. And now you're not coming down. It slowly turns, you let me burn, and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live